buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Saludamos a nuestra audiencia en toda la región Caribe y en el país, a quienes nos ven por los diferentes canales regionales y canales locales. Víctor Julio, muy buenas noches, Víctor Julio, primero. Buenas noches, Humberto. Tenemos un personaje muy interesante de la historia de Colombia. Y ese personaje, Humberto, es el general Rafael Zamudio Molina, quien fue ministro de Defensa y conoce la situación del orden público del país. General, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchísimo gusto, me siento muy honrado y muy interesado verdaderamente en participar en este programa del Consultorio Jurídico. Nosotros también, general, estamos complacidos de compartir con usted su experiencia en estos asuntos de seguridad nacional. Precisamente estamos próximos a unas elecciones para presidente de la República, un paro armado. ¿Qué situación le merece el orden público actualmente en Colombia? Bueno, la situación del país, yo estoy muy acostumbrado en haber vivido esto en nuestro país, lamentablemente, desde por allá de hace 70 años exactamente, en mayo del año 52, yo salí como oficial del ejército con el grado de subteniente y desde entonces estoy abocado y me ha tocado participar y ver todo este desangre, primero en la parte política, liberales conservadores, la guerrilla en el llano, el nacimiento de la FARC, el M-19, el EPL, es decir, todo esto yo lo he recorrido, lo he vivido y en algunas ocasiones, pues lógicamente como estuve en servicio activo y ocupé cargos de alto mando, pues me tocó tomar algunas determinaciones y participar hasta cierto punto en todo lo que fueron medidas de control del orden público. Me tocó la época del Estatuto de Seguridad. Yo era comandante de ejército. Después, ya como ministro de Defensa, la situación se puso muy complicada. El asesinato de don Guillermo Cano, el asesinato del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, creo que era el nombre de él. En fin, esa fue una situación complicada. Se decretó el estado de conmoción interior o estado de sitio en esa época. Y bueno, fue una situación muy, pero muy compleja. Pero bueno, ahí entonces yo hice que se revisara el Estatuto de Seguridad, que en ese momento tenía muchísimas críticas y muchos cuestionamientos en la opinión pública, especialmente en la parte política. De manera que entonces lo revisamos con el ministro de Gobierno, que era el doctor Fernando Cepeda, y yo también tuve oportunidad de enviar unos oficiales a Europa, coroneles que hacían curso de Estado Mayor, para que visitaran algunos países que pudieran tener experiencia en este tipo de legislación de emergencia para atender situaciones de esta naturaleza. Ellos trajeron esas observaciones, esas sugerencias, y entonces se dictó una ley con base en el 121 que nosotros le pusimos el nombre, ya no era inclusive lógicamente el Estatuto de Seguridad, sino con Fernando Cepeda creímos que el título que le debíamos poner a la ley era el Estatuto para la Defensa de la Democracia. De manera que yo, ¿para qué me extiendo yo más? Toda mi vida ha sido viendo esta situación del país y nunca veo la paz completa. Esa parte parcial que se acaba de ver fue con la FARC, muy importante, pero todavía está el ELN, en fin. Y justamente sobre orden público general, algunos departamentos del país y particularmente 4 o 5 de la región Caribe y sobre todo en Córdoba y Sucre, hay amenazas contra la población civil de parte del Clan del Golfo. Así es. Esa es una situación porque ya la situación anterior era un grupo el más importante, el más numeroso, que eran la FARC. Se acogió al proceso de paz. Hubo disidencias, que ahí las estamos también viéndolas actuar, pero el ELN
El ELN nace en Simacota, Santander, por allá en el año, yo no recuerdo ahorita exactamente. Yo estaba en la 5ª Brigada, prácticamente el ELN nace en Santander, y entonces me tocó vivir un estudiante brillante y dirigente que estuvo en la guerrilla del ELN, Jaime Arenas, creo que era el nombre de él, lo conocí. Estuvo detenido en una unidad militar después cuando yo estuve de comandante del Batallón Girardot de Medellín. Allá estuve, conversé varias veces con él. Y en fin, la Universidad Industrial de Santander, muchos estudiantes se fueron para allá. Los hermanos Vázquez Castaño, bueno, oriundos de allá de Santander. De manera que esa fue otra tragedia, la del ELN, y luego la del M-19, ¿no? Que fue la que yo viví mucho más intensamente, toda vez que el M-19, el 23 de octubre de 1985, creo que era un día martes, me hicieron a mí un atentado. Yo era el comandante del ejército, salía de mi residencia para la oficina en el CAM, y ahí en inmediaciones de la escuela militar, 7:30 de la mañana, sufrí el atentado. Estos señores del M-19 se habían robado a las 3 o 4 de la mañana una ambulancia de la Fundación Morris Good con los emblemas de la Cruz Roja, porque ellos pues no respetan nada de estas cosas. Ahí está la evidencia. La tenían parqueada en la esquina. Yo iba muy prevenido de algo por razones de inteligencia, de que se pudiera presentar alguna situación. Y vi cuando se desplazó 5 metros la ambulancia y saltaron de ahí los del M-19, y de una vez pues los disparos, en fin, logré salir de esa situación por la reacción de mi escolta en actos de heroísmo, y yo fui herido aquí en el brazo y en la pierna también muy levemente, pero de todas maneras esa fue la situación. General, ¿cree que el incremento del narcotráfico ha influido en los problemas del orden público? Sí, yo diría que en las épocas del mitad de los años 50, en el año 60, el narcotráfico no tenía mayor significación, y mucho menos en la violencia. Violencia que era simplemente de guerrillas en ese momento, pero todavía no tenían el carburante que es lo que lo sostiene el narcotráfico. Eso ya se da, y ahí sí toma unas proporciones mucho más complejas, y mientras el narcotráfico no se controle, no se domine, por eso yo soy partidario, y no entiendo, aun cuando hay razones, pero también hay razones para apoyarlo, el glifosato. Hombre, eso es una cosa esencial, porque es una ayuda muy importante, y ahora nuestros hombres, los de la fuerza pública, tienen que ir con machetes también a ayudar a cortar coca y a presentarse en esos sitios. Y cuántas víctimas pudiéramos nosotros evitar de la fuerza pública. De manera que el narcotráfico juega un papel importante, trascendental, y para ellos indispensable. En Barranquilla, pagar el impuesto predial es muy fácil. Hazlo hasta el 31 de mayo y aprovecha un 5% de descuento. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla, soy Barranquilla. Este es el general Rafael Zamudio Molina, es costeño, es de Barranquilla. Fue ministro de Defensa durante 2 años en el gobierno de Barco. General, ya seguimos con usted para la audiencia de Telecaribe y de la región. Vamos a una pausa comercial, regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán, que bloquea la penetración de diversos virus en las células, evitando su replicación.
Además, tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Artesanías Toro Miura. Llenamos tu ambiente de alegría. Carrera 20, número 8A 24. Barrio Los Almendros, Galapa, Atlántico. Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contáctenos en 302-4286-062 y en 312-629-6530. Carlos Andrés Merlano Monzón, experto en Derecho Penal. Comunícate al 320-763-5164, 320-763-5164. Denuncias penales o querellas, representación legal de víctimas, consultoría en prácticas de las pruebas, representación en audiencias e incidentes de reparación integral. Carlos Andrés Merlano Monzón. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Regresamos a Consultorio Jurídico con el general Rafael Zamudio Molina. General, ¿qué opinión le merece la renuncia del mayor Carlos Ospina, miembro de la Comisión de la Verdad? Bueno, yo lo conozco al mayor Ospina desde que lo nombraron comisionado. Él fue escogido entre un grupo de varios oficiales que se presentaron. Inclusive hubo 2 o 3 generales y de todas maneras los que tenían la función de seleccionarlos, de escogerlo, se inclinaron por el mayor Ospina. Con él me vi unas 2 o 3 veces, pero me mantuve muy enterado del desarrollo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad nace ya con una prevención lógica, cierta y valedera, hay que decir que es cierto de verdad, en cuanto a los orígenes de la Comisión de la Verdad. Los que fueron elegidos para que seleccionaran los comisionados, nosotros pensamos inclusive en un acto como emblemático de decir que vamos a nombrar una Comisión de la Verdad paralela a la del padre de Ru. Y siempre tuvimos mucha desconfianza, se lo digo sinceramente. Y ahora entonces se acaba de presentar la renuncia del general. Ya hay reacción dentro de las fuerzas militares. Hoy, precisamente, esta mañana, recibí un chat de las organizaciones de la Reserva Activa, 30 organizaciones, asociaciones, federaciones, ACORE, que es la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, el Cuerpo de Generales y Almirantes, la Policía Nacional, los exdirectores, todos ellos apoyando al mayor Ospina. Hubo la respuesta también a la carta de renuncia del mayor que presentó el padre Larroux, que no interviene en política, que no, vamos a tener el informe final pronto, acoge una sugerencia que se le dice que se espere el informe final para después de que conozcamos si se produzca la elección del nuevo presidente de la República. Él aceptó esa parte, pero en fin, tengo muchas dudas. No me ha convencido, sinceramente, la Comisión de la Verdad. Por ahí decían los romanos, creo, veritas est quod est, verdad es lo que es. Entonces no es lo que empiecen a llamar víctimas, montones, víctimas de diferentes sectores de la sociedad. Y las víctimas militares
que son iguales o superiores a la totalidad de los demás, no los oyen, no los escuchan, no tienen la misma presencia y oportunidad, y lo dice el mayor Ospina, en la igualdad de las otras víctimas, todas muy sensibles, todas se merecen escucharlas y analizar sus versiones. De manera que eso es lo que y esa es la percepción que tenemos, es una percepción. Puede que estuviéramos equivocados, pero es la percepción que uno tiene. Y de esa percepción general, ¿usted considera que el ejército es actor o víctima en el conflicto? La Comisión de la Verdad le parece a uno anticiparse al informe final y que básicamente es el Estado el responsable y el victimario. Y resulta que el ejército es víctima también. Tiene muchísimos hombres de todos los grados, de todas las jerarquías que han sufrido las minas de personal, antipersonal, las mutilaciones, los secuestros, las retenciones. Es decir, han sido víctimas y han sido ya reconocidos como víctimas. Pero lo que no es que se les pone el mismo nivel de las víctimas de los otros sectores. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero el ejército jamás ha sido victimario, jamás. Y a diferencia, por ejemplo, de la FARC, que la responsabilidad que dicen que es colectiva, nosotros no podemos pensar que las acciones de los falsos positivos correspondieran a una parte sistemática. No, señor. Eran casos aislados. En cambio, la FARC no reconoce las responsabilidades individuales y tratan de decir que es una responsabilidad colectiva. Nosotros rechazamos que nos establezcan una responsabilidad colectiva a la fuerza pública. Y este, general, es un tema muy controvertido, el de los falsos positivos, pero recuerde que algunos oficiales ya han reconocido su responsabilidad. ¿Cómo es posible que actuaran de una manera tan sistemática sin orden de superiores? No, es que ese problema de los falsos positivos es bien complicado, indudablemente. Algunos militares, usted lo dice, todavía ninguno ha sido verdaderamente ya condenado. La JEP está estudiando el caso. Hay algunos, 1 o 2 de jerarquías altas, pero eso está todavía muy por demostrar. No hubo, repito, una acción sistemática, una política de exterminio, de asesinar personas que no estuvieron en combate. Eso no es dado y eso no podemos nosotros aceptarlo. Vamos a esperar que siga la JEP a ver con qué nos sale. Pero lo que sí yo sé es que no hay una prueba exacta que tenga valor de que obedeció y que convierta al ejército o a la fuerza pública como victimarios y como organizadores sistemáticos de estos falsos positivos. Me acojo a algo también, a algún estudio que emplea una palabra muy importante y que dice mucho: basta ya con los falsos positivos, que los arrastran todos los días, porque no es de la magnitud, casos aislados, individuales, que deben responder. Y si son culpables, que vayan a la cárcel. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a leer este libro de Paul Díaz, La noche que cuelga de los tejados, de Caimán Editores. Paul Díaz es economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y maestría en Políticas Públicas de la Universidad de California, Berkeley, con experiencia en finanzas públicas, diseño y evaluación de políticas e investigación económica. Tiene especial interés en temas relacionados con economía de la salud, desarrollo económico y el diseño y evaluación de programas. Regresamos a Consultorio Jurídico con el general Zamudio Molina. General,
Hay percepciones o hay comentarios que hay infiltraciones de extranjeros en la seguridad nacional. ¿Esa información es confirmada? Seguramente las hay, pero yo, como usted entiende, yo estoy en la reserva. Yo no tengo tampoco acceso a la inteligencia permanente, ni mucho menos. También veo los programas de opinión, también como el de ustedes, de análisis de las situaciones jurídicas, de la problemática. Y de manera que esa es la parte, yo no tendría elementos de juicio, pero sí tiene que haber necesariamente. Ante las elecciones que se aproximan, algunos sectores, la derecha en particular, ven a Petro, que tiene un programa muy interesante, que tiene unos altos niveles de popularidad, que va arriba en las encuestas, como un riesgo para el país. ¿Usted qué opina sobre esta candidatura? La situación política siempre se presenta, pero me parece que lo importante, y completando un poco con su perdón lo que planteaba en la pregunta, esta democracia, estas elecciones que vemos complicadas con Petro, con Federico Gutiérrez, con el otro y el otro y el otro, se debe precisamente la existencia de que podamos salir el 29 a votar es por el ejército, por la fuerza pública. Un ejército bicentenario de 200 años que ha mantenido para que nosotros ejerzamos el derecho a elegir y a ser elegidos. De manera que estamos en la parte democrática, vamos a ver. Las encuestas lo desconciertan a uno. Ya últimamente, en los últimos 8 días, ya como que ya se van depurando un poco. Vamos a esperar. De todas maneras, este es un Estado social de derecho. La fuerza pública tiene una función muy importante como la de la Corte Suprema, el orden constitucional. Y dice, no recuerdo qué artículo de nuestra Constitución, las funciones primordiales de la fuerza pública: defender la soberanía nacional, la integridad territorial, bueno, 2 más 3. Y la última dice defender el orden constitucional. Yo creo que los candidatos, incluido Petro, tienen la obligación, si son elegidos, alguno de ellos, de defender el orden constitucional y someterse al imperio de la Constitución y de las leyes, y no llevarnos por otros caminos. General, hay voces inconformes sobre la extradición de Otoniel a Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece esa extradición? Yo creo que se cumplieron todos los requisitos que están determinados para conceder la extradición. Creo que en el caso de Otoniel se cumplieron, tanto que inclusive el Consejo de Estado tuvo un margen ahí de unos días mientras resolvía una situación, levantó la medida cautelar, por llamarla de alguna manera, de manera que desde el punto de vista jurídico perfectamente todo ha sido legítimo, legal. Ahora, en cuanto a sus actuaciones, tiene yo no sé cuántos sumarios aquí y en los Estados Unidos. Ya las decisiones finales le corresponderán a las cortes americanas o aquí a nuestra justicia colombiana juzgarlo y seguramente condenarlo por lo que uno conoce y ha visto y ha leído y ha escuchado. De manera que yo sí comparto que se hubiera concedido la extradición y que alabo también esta situación de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Ejecutivo. General, muchísimas gracias por estar con nosotros en Consultorio Jurídico. Agradecemos sus valiosas opiniones, dada la experiencia del general Víctor Julio. Pero sobre el caso de Otoniel, seguimos preguntándonos qué va a pasar con la reparación de las víctimas. Ese es un interrogante que el tiempo lo resolverá. A ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.